bienvenidos a estas prácticas que estamos realizando con los estudiantes de cuarto año de nutrición de la escuela Pecovecarte. La dieta hídrica como finalidad es mantener hidratado al paciente en estado electrolítico. Esta dieta está más indicada para los pacientes postoperatorio inmediato. Con quienes se van a encontrar ustedes va a ser depende de lo que ustedes le den como dieta para mejorar su salud. La parte de nutrición es muy importante para nuestra salud, porque si no sabemos comer o no sabemos alimentarnos como debe ser, nos podemos enfermar de todo y al mismo tiempo podemos prevenir y también podemos sanar algunas enfermedades de acuerdo a la alimentación. Con esta explicación que han dado ustedes y el licenciado he aprendido muchas cosas. Ahora tengo que saber cómo me voy a cuidar. La nutrición es muy importante. Es importante saber la importancia de cada alimento, cada aporte que nos brinda cada alimento. Al explicar con confianza me hace dar una seguridad única a mí de que sí me va a recuperar. Muchísimas felicidades, jóvenes. Sus preparaciones que acaban de hacerlo, háganlo también dentro de casa, que es importante que la familia también conozca, el núcleo familiar conozcan cuáles son los alimentos o el cuidado que se debe manejar dentro del hogar, ¿no? Muchas gracias por acceder a la entrevista para contarnos un poco esta bella presentación que hicieron los chicos, sus alumnos aquí en la carrera de nutrición. ¿En qué nivel están los chicos y qué es lo que han presentado en este momento? Bueno, muy buenas tardes. Ellos están en cuarto año de nutrición. Están prácticamente a un paso para ser profesionales. En este momento han presentado lo que son las dietas hospitalarias, lo que más se lleva en el hospital, ¿no? Es la parte, como decía anteriormente, es la parte más delicada de los nutricionistas, que muchas veces tropezamos a veces por una mala información, una mala prescripción, a veces podemos cometer errores. Entonces, en esta parte debemos tener mucho cuidado nosotros para prescribir las dietas de acuerdo al diagnóstico del paciente, ¿no? Cosa que nosotros aseguremos el tratamiento médico y el tratamiento nutricional vayan de la mano y ese paciente se recupere pronto, ¿no? Y salga de su estado de salud que está padeciendo, salga lo más pronto. Es lo que queremos, reducir la estancia en los hospitales, que no estén saturados los hospitales debido a la permanencia alargada de los pacientes, ¿no? Si hay una relación, como le decía, dieta y medicamento, entonces el paciente se recupera, hacemos que se vaya de alta más rápido, ¿no? Esta parte han presentado ellos, ¿no? Las dietas, los alimentos permitidos, prohibidos, para qué paciente está indicado, su frecuencia, su aporte nutritivo de cada medicamento. Todo eso ya lo han explicado los alumnos, ¿no? Yo muy agradecido con ellos por el conocimiento que han adquirido. Están a un paso de graduarse, de ser profesional en esta carrera tan fundamental. Misión cumplida. ¿Cómo ve a los chicos? Ya están, digamos, con los conocimientos necesarios como para ya poder desenvolverse en el campo de la nutrición. Falta una práctica, dos prácticas más, prácticamente son medio año que van a hacer, o 3 meses en realidad, ¿no? Ya ellos están preparados, digamos, para ejercer la profesión como nutricionistas, técnicos médicos de nutrición, en diferentes áreas, sea área hospitalaria, área comunitaria, en la salud pública, en la parte clínica, o en los consultorios privados, o en ONGs también haciendo diferentes proyectos, ¿no? Ellos ya tienen la capacidad y conocimiento para poder ponerlo en práctica todo su conocimiento adquirido en la escuela Pecovecarte.